La Iglesia Internacional Casa de Oración Renovación Cristiana te espera en la carrera 31, número 2066, Barrio Las Cuadras, Pasto, Nariño, Colombia. Contactos 321-731-4827 y 350-247-1408. Qué hermoso saber que tenemos un Cristo que nos ama, un Cristo que cada día nos dice: aquí estoy con ustedes, yo los bendigo. En esta mañana, Dios te bendiga, donde tú te encuentres, donde tú quieras que estés, donde permitas de que este llamado, este mensaje llegue a tu vida. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles, el coronavirus, la situación económica, las situaciones en las cuales se han convertido inmanejables, asuntos familiares, asuntos personales, laborales. Pero cada día el Señor nos llama, cada día Él tiene algo nuevo para nuestras vidas. Así que te animo a que escuches estos mensajes. Gloria a Dios por todos los pastores, por todas las denominaciones que están cumpliendo el mensaje de ir y predicar el Evangelio a todas partes del mundo. Porque estamos en tiempos de juicio, en tiempos del fin. En esta mañana hablaremos algo muy importante sobre cargar la cruz. Cargar la cruz. Pero antes de iniciar este precioso mensaje, quiero que cierres tus ojos donde tú te encuentres, donde tú estés, no importa en la situación que estés pasando. Dice Dios que si tenemos fe, esa fe además de alegrar, dice el que alegrar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe donde tú debes de alimentarla cada día, esa fe donde tú la debes de sostener, es ahí donde tú debes demostrar a Dios que lo amas, a Cristo que lo amas. Por el poder del Espíritu Santo debemos de levantarnos, no afligirnos, no vivir en temor, en depresión, no vivir en esas angustias que muchas veces nos llevan al tormento, a la depresión y a la enfermedad. Así que cierra tus ojos y démosle la bienvenida a nuestro Señor en esta preciosa mañana, a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu. Bendito Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy venimos, Señor, en este día a darte honra, gloria, a decirte: Señor, aquí estamos. Queremos aprender de ti, queremos ser dirigidos por tu Santo Espíritu. Muévete, Señor, muévete en los pensamientos y en el corazón de todos y cada uno de tus hijos, de todos y cada uno de las personas que escuchan este mensaje. La palabra nos enseña que cuando están dos o más en tu santo nombre, ahí estás tú. Hoy bendícenos, Señor. Perdona nuestros pecados, ocultos y no ocultos, declarados y no declarados. No permitas que esta enseñanza sea una enseñanza como muchas y terminen en letra muerta. Que desde ahora entre en el corazón de tus hijos, que entre en lo más profundo de cada uno de ellos para ser restaurados, para ser sanados, para ser liberados y para ser prosperados. Hoy clamamos en el nombre precioso de Jesús, que tu presencia nos toque en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Mas sin embargo, por fe declaramos que tú nos guías, que tú nos fortaleces, que tú limpias nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, de cualquier dolencia, de cualquier dolor, de cualquier ansiedad, depresión, Señor. Hoy me ciño los lomos con la verdad, me coloco la coraza de justicia, me calzo los pies para predicar las buenas nuevas del reino, Señor. Tomo el escudo de la fe para apagar todos esos dardos del enemigo, Señor. Me coloco el yelmo de la salvación y tomo la espada del Espíritu para estar orando los unos por los otros. Que cuando hablemos tu palabra, que cuando hablemos tu mensaje, lo hagamos con denuedo, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, amén. Así que cargar la cruz. Todos somos llamados a ser como Cristo. Todos en esta tierra venimos con un propósito. Y el propósito es hacer lo que
Jesús hizo. ¿Y qué hizo Jesús? No solo vino a extender el reino de Dios, no solo vino a hablar del reino de Dios y su justicia, sino Él vino a liberarnos de toda opresión del enemigo. En el libro de los Hechos, capítulos 38, versículos 10, dice que Jesús vino a desatar toda opresión de Satanás, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo, porque Él caminaba con sabiduría, porque Él caminaba con dirección. Él no era religioso. Jesús no era religioso. Jesús aprendió a entender y a conocer al ser humano hasta el punto que vino, y fue uno de ellos. Caminó entre nosotros haciendo el llamado de Dios. Pero Satanás siempre ha estado ahí, hermanos. Satanás siempre ha querido matarnos, robarnos, destruirnos y sobre todo arrebatar las almas perdidas para el infierno. Y Jesús vino a rescatar. La guerra espiritual entre el bien y el mal todavía no ha terminado. En estos tiempos, en el siglo XXI, en estos tiempos de pandemia, estamos encontrando de que cada día es más duro. Cada día el enemigo se ha levantado con tantas cosas. Yo no entiendo, no comprendo. ¿Por qué mentes tan depravadas, por así decirlo, que pretenden solo ser ellos, egoístamente perseguir a la raza humana? He escuchado en estos días varios programas en donde se dice que a los hombres ostentosos de poder consideran que nosotros los latinos y los africanos somos personas de tercera categoría y que es necesario borrarnos sobre la faz de la tierra, como si fueran los dueños únicos del mundo. Los juicios de Dios caerán sobre estos hombres. Tarde o temprano Dios se moverá contra estos hombres. Pero mientras tanto, tú y yo debemos de aprender a caminar como caminó Cristo, en santidad, no en religiosidad, caminando perfectos hacia la mente de Cristo. Pero la gente no quiere, la gente no entiende, la gente le parece hasta aburridoras estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque Satanás ha entenebrecido tu entendimiento para que la luz del Evangelio no te resplandezca. Y así vivas perdido, y así vivas perdida en tus propios deleites, en tus propias concupiscencias. En estos días he estado mirando una serie que muchas cosas no son de Dios, pero cuando habla de lo bíblico aparecen los pasajes bíblicos sobre José de Egipto. Un hombre que aprendió a leer y a escribir porque Dios les enseñaba a los hombres de Dios. Un hombre que en su corazón vivía el anhelo y la rectitud de agradar a Dios. Aún siendo joven, nunca fue entendido por sus hermanos. Siendo joven, él les comentaba sus sueños y sus hermanos lo consideraban, disculpe la expresión, hasta loco. Pero esas profecías se cumplieron. Este joven, como David, de ser un hombre humilde, sencillo, llegó a convertirse en el segundo hombre más importante de Egipto, con sabiduría, con dirección. El libro de Proverbios nos habla que debemos de buscar la sabiduría, que debemos de buscar la inteligencia, que a la sabiduría la debemos de clamar y que a la inteligencia debemos de decirle, tú eres mi familiar. Y la gente no entiende, la gente no quiere. La gente piensa de que nosotros les hablamos por sacarles el dinero, por robarlos. No piensen eso. Muchas veces Dios ha establecido a sus hijos con bendición para levantar obras, para que todo lo que Dios nos da sean invertidos en las obras. Pero aquel alma generosa, aquel alma que cree en las cosas de Dios, va a ser grandemente prosperado. Y es ahí donde el Señor en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23 nos dice, y decía a todos, voy a leer, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El capítulo 9 nos habla de muchas cosas, y entre esos, cuando Jesús les pregunta a los apóstoles quién era Él, muchos que caminaban con Jesús dijeron, tú eres Juan el Bautista, otros dijeron, tú eres Elías,
otro, tú eres un profeta. Y fue Pedro el que le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús les dijo, guarden este secreto, no lo comenten todavía porque no es el tiempo. Y ahí es donde Jesús les empieza a decir a ellos que el propósito en sus vidas no es un propósito de vivir como viven muchos, en sus concupiscencias, en sus deleites, en el materialismo, en el humanismo, en el intelectualismo. Esta vida tiene otro propósito mucho más grande. Y Jesús nos vino a decir, y te viene a decir a ti, que si tú quieres, y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir tras de mí, si alguno quiere seguir lo que yo estoy haciendo, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo, negarse al yo, negarse a los prejuicios, negarse a lo que muchas veces te han concebido en cuestiones humanas, intelectuales, alimentando tu ego. Jesús les dijo, niéguense a sí mismo, sean humildes, acepten lo que yo soy, acepten lo que yo les digo y acepten lo que yo les enseñen. Y tome su cruz cada día y sígame. Muchos piensan que sentarnos aquí, predicar la palabra de Dios y gloria a Dios y todo feliz, no. Hemos caminado procesos de años, con muchas cosas, muchas veces con rechazos, con humillaciones, con persecuciones. Muchas tú piensas que nosotros somos palabreros y piensas que te vamos a engañar, pero tú no conoces la vida de los hombres. No conoces la vida de muchos hombres que están sentados en este momento predicando las buenas nuevas en cualquier parte del mundo, porque hemos aprendido a tomar la cruz de Cristo. No con tristeza, no con derrota, con gozo, con alegría. Y en este texto que estamos hablando especialmente de Lucas 9, 23, encontramos tres partes que ni tú ni yo las tenemos en cuenta en nuestro diario vivir. La primera, si alguno quiere en pos de mí, como estoy diciendo, este es un llamado que Dios hace, que Jesús hace a sus discípulos. Este es un llamado que no es impuesto por Dios. Este es un llamado que nace a través del Señor para que tú, escuchándolo, actuándolo, y tú en tu propia voluntad tomes la decisión de seguir a Dios. Jesús hoy en día no te está poniendo un arma. Jesús no te está obligando a que vengas y escuches estos mensajes para nada. Es tu vida espiritual, es tu espíritu por dentro que te dice, busca a Dios, busca a Dios. Este es el tiempo, busca. Este es el tiempo donde tú debes de recapacitar. Este es el tiempo donde Dios te está llamando para que te conviertas en ese hombre y en esa mujer, en esos atalayas que rompan las tinieblas. Que te enfrentes a una realidad. La vida espiritual no es una costumbre social. La vida espiritual no es un acto intelectual o un acto humanista. No, eso va mucho más allá. Jesús te dice, yo quiero que me sigas. Y cuando nosotros aprendemos las cosas del Maestro, nos convertimos, ¿qué? En discípulos. Y aquí nos dice la palabra de Dios, que debemos disponer nuestra voluntad, tomar la decisión de seguir a Cristo. Porque esta invitación no depende de Él, sino depende de ti. Hace más de 2000 años, un joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, Jesús, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Este hombre no le dijo, Jesús, ¿cómo voy a obtener la vida eterna? ¿O cuánto vale tener la vida eterna? Sino que le dijo, ¿qué debo hacer? Jesús le dijo, vende lo que tienes
Dale a los pobres y sígueme. Y dice que el amor de este hombre hacia el dinero, el amor de este hombre hacia las cosas materiales, lo hizo perder. ¿Cómo voy a perder mi casa? ¿Cómo voy a perder mi herencia? ¿Cómo voy a perder mi casa por seguir a Cristo? Que lo sigan otros, unos tontos, dicen muchas veces. ¿Cómo? Dicen. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Y Jesús no le dijo, no le dio a entender eso. Jesús le decía que si se desprendía del amor a las cosas materiales y ayudar a los pobres, este hombre llegaría a ser más rico. Y ahí es donde Satanás te engaña. Y cuando el Señor te dice, ven, sígueme, conviértete en mi discípulo, muchos ven en pobreza, en situaciones que la religión tradicional nos ha concebido. Pobreza, enfermedad, dolor, tristeza. Y Dios dice que Él trae vida y la trae en abundancia. Dios quiere que tú seas próspero. ¿Para qué? Para que todos los recursos que tú ganes lo inviertas ayudando en la obra de Dios, evangelizando, dando de comer al necesitado, levantando, capacitando siervos, capacitando hombres y mujeres. Esto no es un juego, hermanos. Esto no es un juego, hermanas. Estos mensajes que te estamos dando a través de la Iglesia de Cristo son mensajes para que tú pienses, este es el momento de buscar a Dios. Este es el momento de acercarte a Dios. Este es el momento que tomes la decisión y que lo sigas a Él. El segundo requisito, niéguese a sí mismo. Jesús no quiere que renuncies a tu humanidad. Él no quiere que renuncies a tu personalidad y que te conviertas en un santico. No, Él no quiere. Él no quiere cosas superficiales. Él quiere que sigas trabajando en las bendiciones que tú estás en tu trabajo, en tu profesión. Cuando Dios te llame a tiempo completo a la obra, gloria a Dios. Pero mientras tanto trabaja en lo que tienes, pero sigue las huellas de Cristo siendo honesto, siendo íntegro, siendo íntegra, caminando delante de Dios. Él no quiere que tú busques prototipos de pastores, prototipos de hombres de Dios. No, Él quiere que tú seas como tú eres. Él quiere que tu personalidad no cambie, pero sí transformada de lo más profundo de tu ser hacia lo externo. Ahora, Él no quiere que todos los logros que tú hayas tenido en la vida se queden por ahí, como si no tuvieran valor. Si Dios te ha llevado a la bendición, si Dios te ha llevado a la prosperidad, si Dios te ha llevado a la sanidad, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Dirán ustedes, como superficial. No, somos realistas en verdad. Te estamos diciendo, sé como tú eres, vive como tú eres, pero cambia tu manera de vivir, apártate del pecado, apártate de la inmundicia, vive en santidad interna. Muchos viven una religión, quieren expresar externamente lo que no viven internamente. Y es ahí donde Dios quiere. Él desea que tú reconozcas que tú y yo no somos dueños, que sobre este cuerpo, sobre esta vida, está Cristo. Él quiere transformar vidas, Él quiere operar, Él quiere sanar, Él quiere liberar, Él quiere prosperar, pero nadie lo deja, ni las iglesias. Le decimos a Jesús, perdón Jesús, yo sé más que tú, que me siento aquí, y hablamos cosas. Pero cuando callamos y dejamos que el Espíritu fluya, que el Espíritu Santo nos dirija, Jesús empieza a hablarte. Ese muchacho de hace 2000 años, que tenía tanta riqueza, jamás entendió el mover espiritual. Y como él hay millones de hombres, mujeres y niños actualmente, millones, que el intelectualismo, el espíritu de Grecia, que el humanismo
los ha apartado definitivamente de Dios. Y ahí es donde Cristo nos dice, yo tengo que tener discípulos, tengo que tener hijos, ¿para qué? Para que me ayuden a rescatar a esos hombres, a esas mujeres perdidos y de la condenación eterna. Negarse a sí mismo no es fácil, pero Dios respeta tu voluntad. Dios respeta ese compromiso que tú tienes, porque recuerda que Jesús pagó un precio en la cruz por ti. Él no lo hizo porque ganar fama, dinero y prestigio, para que todos los vean que era un hombre que se entregaba por todos. No, el propósito de él era venir a rescatarnos de las tinieblas, a decirnos de que hay un reino de Dios donde allá se puede vivir con bendición, se puede vivir con los principios espirituales, con sanidad, con prosperidad. Y nadie quiere. El profeta Elías dice, ¿quién escuchará estos mensajes, Señor? ¿Quién escuchará estos mensajes? ¿Habrá alguien que escuche nuestros mensajes para cuando les decimos que se arrepientan, que volvamos a los caminos de Dios, que esto de la pandemia, que esta crisis económica, social, política, que estos esquemas satánicos en los cuales nos quieren meter? ¿Quién? ¿Quién se postra delante de Dios y le dicen, Señor, aquí estamos, por favor ayúdanos, perdónanos? Porque el pueblo quiere vivir en sus deleites, en sus pasiones. No quieren dejar sus pecados. Y es ahí donde Dios nos dice, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos, no vivir una religión engañosa y mentirosa. Y el arrepentimiento nos lleva al amor, a la compasión, a la misericordia. Y es Jesús el que le dice, el que quiere venir tras de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. No con padecimientos, no con sufrimientos todos los días, no. Él quiere que esa cruz sea con mentes y espíritus renovados. Y tercero, tome su cruz cada día y sígame. Cuando Jesús dice, tomen la cruz y sígame, Él nos está diciendo que tenemos que tener un cambio, tenemos que ser renovados, tenemos que practicar diariamente el amor, la misericordia, compartir el evangelio a muchos necesitados. Cuando Dios dice toma la cruz, está hablando de que debemos de seguir el ejemplo de Cristo, lleno de amor, de misericordia, de paz, de templanza, de dominio propio, de sabiduría, de conocimiento. No juzgando a todo mundo, no mandando a todos al infierno, sino que viviendo a Cristo como es, viviendo a Cristo como Él quiere que seamos. El tomar la cruz significa que tengo que cambiar, que tengo que examinarme, que tengo que empezar a practicar lo que Jesús hizo en mi vida diaria. Es ahí donde tú y yo estaremos alineados a la palabra de Dios. Es ahí donde tú y yo caminaremos en una verdadera transformación, no solo físicamente, sino mental, y nuestra alma llena del gozo de Dios. Y ahí es donde miraremos los frutos del Espíritu Santo. Pero mientras vivamos una religión, mientras vivamos un engaño, mientras vivamos una mentira, solo queremos que Jesús haga eso, nosotros no. ¿Por qué? Pero cuando tú te mueras y tengas que enfrentarte al Señor, ahí vendrá el llorar y el crujir de dientes. Ahí es donde tú dirás, ¿por qué no hice caso a los mensajes de los hombres que me hablaron acerca de Jesús? ¿Por qué no enderecé mi vida? ¿Por qué no caminé conforme a la bendición de Dios? ¿Por qué mi mente no fue transformada? ¿Por qué mi espíritu no fue transformado? ¿Por qué tú dirás? Pero cuando tú le dices, Señor, aquí estoy dispuesto a seguirte, estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a transformar mi vida, el Espíritu Santo va a trabajar en tu vida, en todas las áreas de tu vida. No vas a vivir engañado.
El tomar la cruz significa transformar mente, transformar vida. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 leemos: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Reforma significa modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Si es así, que el Señor nos dice: no os conforméis a este siglo, id más allá. La palabra de Dios en Josué dice, en 1:8 dice que debemos de estudiar, meditar y aplicar la palabra de Dios para que seamos prosperados en todo. Y la gente va donde el médico para que lo sane, la gente va donde el agiotista para que lo saque de la crisis, o va donde un banco, o busca trabajos totalmente de esclavitud. No despiertan y solo se conforman en cada 8 días a escuchar la palabra de Dios. Jamás se han puesto a estudiar la palabra de Dios con revelación. No han ayunado, no ayunan, no oran. ¿Y cómo quieren que les vaya bien en la vida? Y mucho menos ni se arrepienten. En estos tiempos de crisis muchos han endurecido el corazón. Me da tristeza mirar en las noticias que 7, 8 meses en cuarentena jamás no dio ningún resultado. Todos de mal en peor. Corazones duros, abatidos, salen a matar, a violar, a robar, a estafar, a apostatar contra Dios, a dividir iglesias, a calumniar a sus pastores, a calumniar a la iglesia. ¿Qué resultados hay? Acelerar más los juicios de Dios en nuestras vidas si no nos arrepentimos, porque somos culpables de lo que nos está pasando. Y aquí nos habla: más reformados por la renovación de vuestro entendimiento, cada día alimentándonos con la palabra de Dios. Métete a estudiar con Dios, asume esa carga de la cruz, que es transformación personal, que es transformación en tu alma, en tu vida y en tu cuerpo. Y vas a ver situaciones muy diferentes, muy distintas. Porque Dios te ama, Dios quiere que no te pierdas. Ahora, ¿cómo cargar la cruz? Muchos consideran que la cruz es signo de dolor, es signo de sufrimiento, es signo de muerte y por lo tanto no es atractiva. Y Cristo nos invita a que sigamos sus huellas, sus pasos, que seamos más atractivos no solo para Dios, sino para nuestro prójimo, no religiosos. No que nadie se compadezca, pobrecito este hombre, y empiezan así. Eso es un engaño, eso es una atadura satánica. Gozos llenos de la templanza del Espíritu de Dios, confiados en que vamos a hacer los prodigios y las maravillas con Jesús, porque Jesús jamás anduvo deprimido, Jesús jamás anduvo con temor. Él era seguro, con carácter, con templanza, con dominio propio. El fruto del Espíritu Santo se lo miraba. Satanás, a través de la iglesia tradicional o a través de las falsas religiones o de los falsos profetas o de los falsos mesías, imitan un Dios, a un Jesús totalmente pobre, raquítico, sin fuerza, sin ánimos, sabiendo que es el Hijo de Dios lleno de poder, de autoridad, que ha venido a rescatarte a ti, a mí y a toda la humanidad. Y es ahí donde Jesús nos enseña que tenemos que caminar por Él. En Lucas 2:52 en la Nueva Versión Internacional dice: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. ¿Por qué admites de que tu mente sea llena de fracaso, de dolor y de tristeza? Porque has admitido que tu mente sea la guarida de todos esos demonios que te enferman. Tomar la cruz significa transformar vidas. Tomar la cruz significa renovar nuestra mente.
crecer en conocimiento. El libro de Proverbios nos habla de que si nosotros buscamos la sabiduría y clamamos la sabiduría, le pedimos a la inteligencia de Dios que estén con nosotros, seremos hombres sabios, mujeres sabias y entendidos y llenos de éxito. Jesús caminaba en la sabiduría perfecta de Dios. Crecía, no se estancaba en sus áreas espirituales. Muchos tenían que estar predicando la palabra de Dios. Muchos tenían que estar haciendo la obra de Dios y están sentados en sus casas viendo partidos de fútbol que nada los edifica, creando ídolos, buscando otros, mirando documentales paganos, cosas de pornografía y cosas terribles. ¿Y cómo quieres ser utilizado por Dios? ¿Cómo quieres ser utilizada por Dios si tú no quieres cargar esa cruz que transforma vidas, que transforma mentes, que transforma cuerpos? Y así vas a crecer en estatura y en sabiduría. Porque cada día tu mente va a ser renovada. Y así vas a gozar del favor de Dios. Por eso estos hombres de la Biblia, como José, como Moisés, como nuestro Señor Jesucristo, como Pablo, como Juan, hombres que fueron revolucionarios, no políticamente, sino espiritualmente. José de Egipto, el mismo rey Salomón, el rey David, la Virgen María, María Magdalena, Débora, Esther, mujeres con otro espíritu, hombres con otro espíritu. Pero todos quieren ser iguales y vivir en la mediocridad, vivir en la pobreza, vivir en la enfermedad. Hasta el punto que hoy en día el nuevo orden mundial a todos nos quieren poner un solo vestido y un solo pantalón, una sola mente. Ya la propiedad privada dirán que ya no existe. Confunden el derecho civil con el derecho comercial. Esquemas engañosos. ¿Qué resultados buenos ha dado Venezuela con esa crisis? ¿Qué ejemplos ha dado Cuba con esa crisis? ¿Qué ejemplo ha dado Corea del Norte? ¿Qué ejemplos ha dado aún la China? ¿Qué ejemplos aún ha dado Rusia? Esos China y Rusia se han convertido en países capitalistas donde se dan cuenta que la propiedad privada es mucho mejor que el socialismo. No hablaré de esos temas porque no es el tema. No es la reunión para ello, pero algún día se hablarán. Lo único que Dios quiere es que tú sigas creciendo en sabiduría y en estatura y tomando a Cristo para cargar su cruz, transformar tu mente, transformar tu vida. Hoy, estos elementos que tenían que ser transformadores, como renovando nuestra mente, viviendo en torno a Cristo, se están olvidando. Todos quieren ser prósperos, bendecidos y caminando en la abundancia, y no está mal, gloria a Dios. Pero con el temor de Dios se adquiere sabiduría, y con las fuerzas del Espíritu Santo, con las fuerzas de Dios, se adquiere todo, absolutamente todo. Ahora, hay 7 elementos para terminar que componen el cargar la cruz. El primer elemento es no caer en tentación, y lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Así dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primero, no caer en tentación. Segundo, pasar las pruebas. En el libro de Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Tercero, sufrir el agravio. Primero, no caer en tentación. Segundo, pasar las pruebas. Tercero, sufrir el agravio. En 1 Corintios 6:7 leemos:
Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Cuarto, sufrir persecución. En Mateo 5:12 dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Sin quinto o cinco, pagar el precio. En Mateo 7:21 dice: todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad. Perdón, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 6. Predicar el Evangelio. Mateo 28, 19-20 dice: por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolas en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y la 7, hacer misiones. Hacer misiones. Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Qué hermoso mensaje. Primero, no caer en tentación. Segundo, pasar las pruebas. Tercero, sufrir el agravio. Cuarto, sufrir la persecución. 5, pagar el precio. 6, predicar el Evangelio. Y 7, hacer misiones. Yo te pregunto, ¿esa es una carga pesada para ti? Es una carga que tú no puedes soportar. Tienes ese compromiso. Levántate. Yo te animo a que le levantes, a que busques el rostro de Dios, a que Dios camine delante de ti, que te arrepientas en verdad, que no vivas esquemas religiosos. Muchos quieren ver a hombres de Dios, hasta ya los quieren ver bailando, cantando, haciendo shows. Eso no vino a ser Jesús. Jesús vino a decirnos: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, como lo dijo Juan el Bautista. Jesús nos habló del arrepentimiento, nos habló del reino de Dios. Y a lo último les dice a sus discípulos, a sus herederos, que tomen la carga de cruz y lo sigan. Que dejen su manera de vivir, que dejen su religiosidad, que dejen sus perjuicios humanos, sus perjuicios intelectuales. Yo opino, yo digo esto, pero si tú no lees la Biblia, ¿cómo vas a opinar? Si no te metes con Cristo, ¿cómo vas a tener la autoridad? Hoy es un día, muy día especial. Un día donde debemos de aprender a conocer a Cristo Jesús y caminar por Él. Un día donde su santo nombre va a ser alabado, exaltado. Sé que de pronto estos mensajes llegarán a 1, 2 o de pronto más, no importa. Pero como dice en la palabra, la semilla ya está echada. Y cuando tú escuches o cuando vengan muchos a escuchar estos mensajes, entenderán que hay un Dios, que hay un Cristo. Y si nosotros aprendemos a caminar como Él caminó, seremos hombres y mujeres victoriosos en todas nuestras áreas. Pero es que el fin del mundo llega, sí, pero solo Dios sabe en qué momento y en qué hora. Las señales se están dando. Estamos entrando en tiempos difíciles. Juan y Jesús en el libro en el Evangelio de Mateo 24 hablan de que apenas estamos entrando en principios de dolores. Imagínense. Qué bonito que Dios encuentra hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio, aún con sus vidas, predicando el Evangelio, llevando el Evangelio a las buenas nuevas, caminando como Dios camina. ¿Hasta cuándo has de dormir?, dice el Señor. ¿Hasta cuándo? Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo, es decir, que la sabiduría y el conocimiento de Dios vendrá en tu vida. De pronto yo no enseño las cosas que muchos enseñan, yo enseño las cosas que mi Padre a través de Jesucristo me enseña y por el poder del Espíritu Santo. Para cambiar, para transformar, para decirte que este es el tiempo
ya de muertos, como decían, y en el Seol o en el infierno ya todo habrá acabado, todo habrá sido diferente. El Señor quiere transformar tu vida. El Señor quiere que tú camines el de la bendición a través de Jesucristo. Que cambies, que cambies. Este es el tiempo. A ti, hermano, a ti, hermana, que tú estás escuchando este mensaje, humíllate y obedece a Dios y tendrás honra, riqueza y vida. En Cristo está la salvación. En Jesús de Nazaret está la salvación. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, Rey de la Gloria, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Que todos sepan, Señor, que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Hoy decido transformar mi mente. Hoy decido reformar mi espíritu. Quiero ser lleno de tu presencia, de tu amor. Quiero caminar delante de ti como han caminado muchos hombres, Señor, que no tuvieran temor y ni temblor, Señor, que se levantaban y predicaban con denuedo tu palabra de Dios, que cuando oraban, que cuando hablaban, sanaban, restauraban, levantaban, que cuando hablaban muchos hombres, mujeres y niños fueron transformados, Señor. Queremos ser esos discípulos agradables para ti, caminando en fe, caminando en tu amor, caminando en el temor. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Somos nosotros los que hemos pecado delante de ti. Perdona nuestra ciudad. Perdona nuestra familia. Perdóname a mí. Perdona a mi familia. Perdona mi barrio. Perdona mi ciudad. Perdona mi departamento, estado, provincia. Perdona mi nación. Perdona al mundo entero, Señor. Perdona a Israel, Señor. Tierra preciosa la cual bendecimos. Porque hemos sido nosotros los que nos hemos alejado de ti. Nuestros pecados han llegado a tus puertas, Señor. Danos esa oportunidad de vida, Señor. Bendice a todos los que escuchan este mensaje. Sana, restaura a aquellos hombres, mujeres y niños, Padre Santo. No permitas que Satanás se enseñoree en estos días, Señor, sobre la vida de ellos, Señor. No permitas que Satanás juegue con su vida, Señor, sino que tú levantándolos, fortaleciéndolos y alimentándolos. Que todo temor satánico, toda preocupación, toda enfermedad sean canceladas, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Que hayan sanos, que hayan levantados, que hayan liberados y gente prospere, Señor, para que puedan económicamente invertir en el reino de Dios. Bendice al que escucha, a los que escuchan estos mensajes. No los hacemos por el interés de agradarlos o de impresionarlos o de quitarles su dinero, no. Tú nos bendices, Señor. Pero si el deseo nuestro es que te busquen, que se arrepientan y que se conviertan de todo pecado, que sean transportados de las tinieblas a la luz. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Qué hermoso saber que tú escuchas estos mensajes. Qué hermoso saber que cada día Dios te alimenta. Así que esta semana que viene, ánimo, con fuerza, con las mejores ganas. Porque Dios tiene un propósito en tu vida. Solo humíllate y obedece a Dios y tendrás honra, riqueza y vida. A todos nuestros hermanos de la iglesia, de Iglesia Internacional, Casa de Oración, Renovación Cristiana. A todos aquellos que escuchan este mensaje, que Dios los bendiga en esta semana. Esperamos solo la orden para abrir nuestros templos y guiados por el Espíritu Santo, así será. Vamos a terminar con la oración, con la bendición sacerdotal. Es la bendición que Dios ha establecido en el libro de Números, capítulo 6, versículos 22 al 27, que es una oración tan poderosa, que trae tanta bendición al pueblo de Dios como a los siervos. La bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amantísima casa de Dios, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo los bendigo. Y declaro que esta semana es vida, declaro que esta semana es sanidad, declaro que esta semana es prosperidad, y declaro que esta semana es libertad en Cristo Jesús. Les habló su amigo Silvio Reyes, y que esta semana Dios nos siga prosperando. Que Dios los bendiga. Amén.